somos agentes de cambio. Tengo el placer de tener con nosotros de nuevo en este programa a la diputada Marcela Guerrero. Un gran placer de tenerla de nuevo con nosotros, doña Marcela. Muchísimas gracias, don José. El placer y el honor es mío y aquí a la orden. Muchas gracias. En otro programa hablábamos de la ley que tanto usted como el diputado Corella, también nos decía usted que con toda la asamblea pasaron esta ley. Costa Rica tiene la gran ventaja que la energía eléctrica, digamos, es una energía limpia. Otros países, la energía eléctrica utilizan energía fósil para producir electricidad. Nosotros casi el total de la energía que usamos para electricidad es energía limpia. Usted hablaba de que si quitamos, o más bien si damos incentivos para los vehículos eléctricos, tendríamos eventualmente una descarbonización, que es lo que quisiéramos, y tal vez después hablemos del proyecto de hidrógeno que tiene ese fin también. Pero también sabemos que, bueno, el Ministerio de Hacienda tiene un beneficio porque por cada galón de gasolina recibe un impuesto. Sin embargo, si nosotros, digamos que dejáramos de importar petróleo, energía fósil, nos ahorraríamos miles de millones de dólares. Entonces, la consulta es esta. Si nosotros le ponemos, si hubieran estaciones eléctricas para llenar el vehículo, para más bien darle la electricidad al vehículo eléctrico y le cobráramos por X cantidad el mismo impuesto a un galón de gasolina, el Ministerio recibiría, el Ministerio de Hacienda recibiría el beneficio de ese impuesto y dejaríamos de importar o dejaríamos de gastar miles de millones de dólares que le haría al país una gran riqueza. Y como decía usted en el programa anterior, también se forjarían nuevos empleos porque va a haber que cambiar maquinaria, va a haber que ensamblar carros, el mantenimiento es mucho menor. Y también hablaba usted de que los vehículos de transporte masivo fueran eléctricos. De hecho, el tren es eléctrico. Claro, si tuviéramos la seguridad y el tiempo y la facilidad, seguramente muchos de nosotros utilizaríamos ese transporte. Pero específicamente, ¿se ha considerado la posibilidad de descarbonizar a Costa Rica? Porque tenemos, como decía usted, suficiente energía eléctrica, suficiente agua para producir hidrógeno, y pensar que nos economizaríamos millones de dólares por la importación. Entonces, ¿por qué no incentivar quitarle los impuestos, especialmente al transporte público, a los autobuses y a los camiones, que son los que tal vez necesitamos que tengan energías limpias también? A mí, bueno, realmente me parece muy provocadora su reflexión porque nos apunta a tres, diría yo, avances de posibles, ¿verdad?, líneas a explorar. No una respuesta, sino de lo que usted nos está señalando. Número uno, a datos, si no me equivoco, del 2015, estábamos hablando que la factura petrolera de este país estaba en 2.000 millones de dólares. 2.000 millones de dólares. ¿Verdad? Son los datos que creo que están contabilizados. Eso significa, en términos de la economía, pues un aporte que no va a cambiar de la noche a la mañana. Es decir, don José, le voy a dar este dato. En el 2016 nacieron 70.000 costarricenses. Se inscribieron, el doble de personas inscribieron vehículos. La flota vehicular no va a disminuir, ¿verdad? Y creemos que eventualmente el esfuerzo que hay que hacer para bajar esa factura petrolera no hay que verla como una amenaza, ¿verdad?, en términos de ingresos en Hacienda o en términos de lo que eventualmente habría que buscar cómo compensar esos ingresos, que es lo que usted señala. Yo soy una creyente, no avanzamos en eso, pero que la ley de incentivos o la ley de exoneraciones o el marco de exoneraciones en este país hay que revisarlos, porque tenés una estructura económica
de los 90s, del siglo pasado, del milenio pasado. Estamos en el siglo XXI y tenemos nuevos retos. Por lo tanto, la ley de incentivos a vehículos cero emisiones, vamos a decirlo en términos a lo que vamos al futuro, lo que buscó fue hacer un ejercicio de decir qué es lo que hay que estimular, porque el tema de las redes de recarga finalmente está demostrado que una persona que tiene un vehículo eléctrico lo enchufa como enchufar un celular en la noche, ¿verdad? Gracias al esfuerzo de la inversión pública que ha hecho Costa Rica, nosotros tenemos planificada nuestra demanda a futuro. Ese no va a ser un problema. Lo que es un problema, eventualmente, es cuál de las otras áreas que estamos nosotros intentando darles incentivos, descarbonizar, independizarnos del hidrocarburo, finalmente nos puede conducir, uno, a respuestas y no a viejos o problemas que no estamos resolviendo. Yo capto muy bien su inquietud en términos de lo siguiente. Hay que revisar la ley de incentivos o de exoneraciones en este país. Hay que ver cuáles son los sectores que además van a ser punta, como lo está haciendo, como poder traer aquí esa dimensión de que se construya, se ensamble y se construya en Costa Rica por exoneraciones por 10 años, ¿verdad? Porque es el segundo paso de un ecosistema que además te puede generar nuevos ingresos al fisco, ¿verdad? Demostrando eventualmente, ¿verdad? Que hay digamos, una red, porque después de 5 años ya estaríamos compitiendo eventualmente. En el caso, digamos, muy concreto, los retos de la economía nacional, a mí me parece que hay que verlos con ojos del siglo XXI. Yo en los debates aquí en la Asamblea Legislativa a veces siento que no estamos totalmente a la altura de darnos cuenta de las facilidades que tiene Costa Rica, las negociaciones que podemos hacer. Hay que estimular definitivamente al sector privado para que sea punta. No podemos quedarnos anclados a sectores privados que son del siglo XX y no tuvieron capacidad, por eso mencionaba Tesla. Su estructura incluso de hacer negocios es totalmente diferente. Y mi mayor, digamos, las otras dos aristas que me parece que son importantes de abordar con su reflexión, tienen que ver con que el cambio tecnológico nos va a poner en una situación totalmente inédita. Algunas personas, en el caso del transporte público, que no lo ven como, o sea, o una persona tiene hoy un vehículo o se compra una moto porque el transporte público no le está resolviendo la movilidad, ¿verdad? Porque nos quedamos anclados y hay evidencia de esto. Vargas Cuyel tiene una tesis maravillosa sobre cómo se organizó la estructura empresarial del servicio público o de la prestación del servicio público. Tenemos una estructura de los años 50. Con una visión y una estructura de esa magnitud no podemos enfrentar los retos del siglo XXI. Nuestro mejor aliado es el transporte público. Esta Asamblea Legislativa hizo un esfuerzo importante por la ley de fortalecimiento de Incofer y el tren, poder fortalecer o avanzar con el tren eléctrico interurbano. Necesitamos que ese 1.300.000 personas que se mueven buses, que no tienen necesidad de llegar hasta el centro, porque ese es el diseño que tiene nuestro digamos, ordenamiento de rutas. Hay muchas de esas personas que no tienen que pasar por el centro de San José, sino que se plantee un tema del tren eléctrico interurbano que prácticamente bordee la ciudad. Y esta es una discusión intergeneracional, porque no solamente esos gastos que alguna gente ve en términos de incentivos, en realidad nos está ahorrando, y lo decíamos en el programa anterior, un punto del Producto Interno Bruto en salud. Yo le voy a decir que la Contraloría General de la República en materia de cambio climático nos está señalando que estamos, o sea que al 2025 es probable que en un buen escenario estemos gastando en infraestructura y en otras, digamos, costos asociados, un punto del Producto Interno Bruto. O sea, es mucho dinero.
Yo veo ventajas, o sea, Costa Rica tiene condiciones inéditas, así que creo que hay que hablar de nuevas tecnologías, ver el recurso humano que tiene el país, poner estos temas en agenda pública. Hace 4 años el tema de movilidad segura y sostenible no era un tema, lo logramos hacer de forma interparlamentaria, entre fracciones, con la sociedad costarricense. Muchas gracias. Somos agentes de cambio.